conversar, platicar, debatir sobre estos temas que a todos los mexicanos nos interesan. Y la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa, Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y el día de hoy, muy contentos, nuevamente aquí, teniendo la oportunidad de echar un cafecito para platicar sobre esos temas que a usted, a nosotros y a todos nos resultan importantes y trascendentes, los derechos humanos. Miguel, hoy un día muy especial, tenemos un gran invitado. Un día muy especial para analizar, pues se está acabando el año está terminando, fue un año muy intenso, con muchas noticias relevantes en materia de derechos humanos y de temas de interés general para nuestro México, temas nacionales, internacionales, de política, y para eso tenemos un excelente analista que usted lo recordará todos los domingos, un cartón bastante peculiar que sale en Reforma. Lo ve circular por Facebook, lo ve seguramente en muchos espacios, pero quizá usted no conoce al hombre detrás de todos estos dibujos. Paco Calderón. Vamos a conocer un poco de él. Francisco José Calderón es caricaturista e historietista mexicano. Publica regularmente su trabajo en los periódicos del Grupo Reforma. Ha publicado varios libros entre los que se destacan El descontrol de precios y La lata del domingo. La Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, España, lo nombró en 1994 profesor honorario Humoris Causa. Ese mismo año, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos adquirió 10 originales suyos. Es Premio Nacional de Periodismo 1992 por caricatura y 2004 por columna editorial Calderón en Reforma. Desde 2006, la revista Líderes Mexicanos viene considerando a Paco Calderón el caricaturista más relevante de México. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Muchas gracias por invitarme. Oye, nos da muchísimo gusto tenerte aquí porque tienes una visión profundísima sobre muchos temas, pero particularmente sobre el tema de derechos humanos. Y yo quisiera, presentarte a nuestro auditorio. Muy probablemente ustedes no le conocen. Este es quien dibuja, a quien le llaman algunos el monero de la derecha, aunque te choca ese mote. No me choca, pues ese te lo ponen, no te lo vas a poder quitar, ni con lejía. Oye, Paco, un tema muy interesante es México de manera general. ¿Cuál es tu visión actual de nuestro país? Híjole, yo creo que nosotros estamos pasando ahorita por los dolores del parto. Se decía que había un México que no acababa de morir y un México que no acababa de nacer, pero yo no pensé que el parto se llevara tanto tiempo, ¿no? Y va a ser un parto doloroso. Yo recuerdo que cuando estalló toda la sonada esta de Marcos y del Ejército Zapatista en Chiapas, un periodista, creo que era Ortiz Pinchetti, dijo que México no llegaría a la democracia si no era por el camino de la adversidad. Yo creo que estamos ahorita en pleno medio camino. Hay señales muy ominosas y señales muy promisorias. Quizás ahorita más ominosas que promisorias. Pero por otro lado, pues es, como dicen los gringos, do or die, ¿no? Si o lo sacamos o este país se lo lleva a patatas. Uno de los temas que más has dibujado en las últimas semanas ha sido precisamente el asunto de Donald Trump. Tú recordarás, Miguel, que hubo ahí algunos cartones. El cartón inmediato posterior al triunfo de Donald Trump es un cuadro negro que únicamente dice chin y además puntos suspensivos. ¿Por qué, Paco? Porque creo que todo el panorama se nos nubla con ese señor. Creo que México no había tenido una amenaza exterior de ese tamaño desde la época del presidente Polk. No sería una guerra de anexión, de quitarnos territorios, pero sería una guerra de destrucción económica, de un tipo que no nos tiene ninguna simpatía
Y ahora vamos descubriendo que un país que creíamos amigo no lo es, que de hecho nos detesta en muchas partes. No te diré que en todas. Pero el Estados Unidos profundo, ese concepto de los pueblos profundos lo detesto, pero me doy cuenta que existe, es repugnante. Digo, es la supremacía blanca, el odio al exterior, el racismo inherente, y que de repente ese tipo de actitudes, lejos de ser así un secreto vergonzoso metido en el closet, salga a la luz pública y sea el que domine la discusión, me parece peligrosísimo, no solamente en Estados Unidos, ya lo vimos en Inglaterra, y a ver si no lo vemos en Francia. Si sucede en Francia, da por hecho que se acaba la Unión Europea. Y entonces va a ser, digamos, como el hongo del putinismo que se apropia de la civilización occidental, para los que todavía creemos en ese concepto. Ahora, Paco, en el tema de la cuestión democrática, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está pasando con la democracia actualmente que pues permite que este tipo de personajes lleguen a la presidencia de la República? Y no solo Donald Trump, también la contraparte Hillary Clinton, que no era una candidata ideal, también tenía muchos claroscuros. Mira, tú ves este aparatito. Este aparatito es una maravilla, y este aparatito lo tiene medio mundo. Este aparatito te permite ver por dónde funciona mejor el tráfico, te permite leer libros, te permite bajar televisión, y dices, qué maravilla, qué mundo tan extraordinario estamos viendo, que todo eso lo tienes así en la punta de los dedos. Por otro lado, yo te diré, este aparatito le está quitando chambas a agencias de viajes, a taxistas, a los que hacen la guía roji, a los que a un montón de telefonistas, a todos los que antes iban por los 20 de los teléfonos públicos, un montón de gente que alguien tenía una chamba, la está perdiendo gracias a este avance tecnológico. Cuando los gringos pierden trabajos, no los están perdiendo ante un pobre inmigrante mexicano que por el solo hecho de estar ahí de ilegal no puede aspirar a quitarle ese trabajo. Se lo están quitando estos mismos, que ellos mismos lo inventaron. Es decir, la revolución tecnológica que estamos viviendo es infinitamente más disruptiva de lo que en su momento fue la revolución industrial, y la revolución industrial puso al mundo patas para arriba. El que ese mundo agrícola se adaptara a la revolución industrial llevó una serie de revoluciones, de matanzas y de guerras impresionante. Bueno, esto es 10 veces más. Estamos hablando de un cambio radical. De un cambio radical. Que Gracias. por un lado estamos fascinados con el cambio, y por otro lado dices, espérate, me está moviendo todo el tapete, ¿no? Y entonces hay un sentimiento inherente conservador en todas las sociedades que dicen, no, espérate, paren al mundo, me quiero bajar. Mira, mi hermano trabaja en una compañía telefónica, y entonces tenía que poner un distribuidor de líneas de teléfono, una cosa así, una cosa electrónica, en un pueblito de México. Llegaron, pusieron la oficina, empezaron a poner los cables, y se llegó el pueblo así como San Miguel Canoa, ¿verdad? No, ¿qué es eso? Quítenlo. No, tranquilos, tenemos aquí los permisos. No, nos importa un bledo los permisos. Aquí esto puede explotar. ¿Cuál explotar? No hay gas, no hay nada. Esto es pura electricidad, ¿no? No. Y alguien le dijo una frase que a mi hermano, bueno, y a mí cuando lo oí me marcó, que es, mire, no, porque les dijo, esto es para progresar, para que ustedes digan, no queremos progreso. Así como nos ve jodiditos, así déjenos. Es decir, no sé cuál sea el cambio. Lo único que intuyo es que ese cambio, a mi modo de ser, lo va a alterar de una forma que no va a volver a ser el mismo, y eso no quiero. Bueno, eso es lo que estamos viendo con el Brexit, eso es lo que estamos viendo con Trump. Hay en las sociedades no, ¿qué es esto? Los gringos están muy hechos a que todos somos fun with Dick and Jane, todos güeritos, todos blanquitos, perfectos, los negros los arrumbas ahí en algún tugurio. Mexicanos ni los conoces, puertorriqueños nomás que salgan en West Side Story. Todo lo demás, somos el país blanco bonito, y de repente te das cuenta que ya tenemos un presidente negro, que la música es negra, que los chavos llevan aretito o que están tatuados, y dicen, no, párale.
de todos estos cambios nuevos, ¿quién es el más feo? Los mexicanos fuera. O sea, es eso. El fin del establishment y el fin también de nuestro primer bloque. Si te parece, Paco, vamos a un corte y regresamos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Platicando con Paco Calderón acerca pues, de los últimos acontecimientos que se han dado a nivel mundial, concretamente la elección norteamericana donde salió ganador Donald Trump y todas las implicaciones que esto conlleva. Pero nos quedamos pendientes en comentar también el panorama de Hillary Clinton, qué es lo que está pasando en la democracia en general, que pues parece que no arroja los perfiles idóneos para estos puestos tan importantes. Bueno, yo creo que Hillary Clinton era una candidata excepcional. Creo, sin embargo, que en política no solamente se vale ser excepcional, sino que tienes que hacerlo a tiempo. El tiempo de Hillary Clinton fue hace 8 años, cuando compitió con la Obama. presidencia con Obama. Y ahí la elección era, ¿qué quieres? ¿La primera mujer presidente de los Estados Unidos o el primer negro presidente de los Estados Unidos? Y la gente optó por el primer afroamericano presidente de los Estados Unidos, entre otras cosas, pues yo creo que porque esa era la última barrera que les tocaba por romper. Digo, también está entre el problema racial y el problema de géneros. Los gringos pensaron el problema más, en donde tenemos una deuda más grande es en el problema racial. Y ahí. En este caso, yo lo que creo es que Donald Trump es un gran estafador. Era un tipo que había hecho televisión, de hecho, tú lo buscas en YouTube y sale hasta cantando vestido de ranchero, ¿no? de granjero. Era un tipo que sabía conectar pues, con ese electorado que no está en las grandes ciudades, pero que tiene un peso que no se había considerado antes. Antes pensábamos, bueno, quien gane todas las grandes ciudades, pues se lleva la presidencia. Y de hecho, Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump, pero por el sistema del colegio electoral, la victoria se la llevó Trump. Yo pensaba que conocía a los Estados Unidos, llevo viajando ahí pues, toda mi vida, y me puse a ver el mapa electoral de los Estados Unidos. Todos los lugares de los Estados Unidos donde yo he ido, con los que he tratado, con los que tengo amigos, con los que tengo familia, todos votaron por Hillary Clinton. Lo que pasa es que yo no voy a ir a Duluth, ni a Des Moines, ni ninguno de esos pueblos así, y esos son los que sumaron más que los otros. Esa es la triste verdad. Oye, Paco, no solamente es una situación difícil la de México en términos de la política exterior y lo que ocurra ahora con los Estados Unidos, no sé si tú estarías de acuerdo en que debamos comprar solamente productos mexicanos de ahora en adelante y te sumaras a esa campaña. Es imposible, es imposible. Por ejemplo, tú aquí tienes un iPad, ¿qué tiene esto de mexicano? Lo que tenga de mexicano, Donald Trump lo quiere grabar. Pero por otro lado, cuando te diga, oye, esto necesita que lo rehabilites, que le des así un refuerzo, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no, espérate, eso ya es darle dinero a los Estados Unidos. No puedes. Sí, la globalización. La globalización lo hace imposible. Le va a hacer imposible a él meter esas políticas, pero en el intento, híjole, nos va a llevar entre las patas. Es realmente imposible, entre otras cosas porque los productos mexicanos, como los productos americanos, ya no son 100% mexicanos ni 100% americanos. Tú puedes comprar una cosa que diga Made in USA, el 40% de esas cosas está hecho en Canadá o en México. Lo mismo un producto mexicano. No puedes, digo, salvo que sean frutitas, y las frutas también tienen un montón de insumos que vienen de los Estados Unidos. Oye, Paco, y en este contexto de México, parece que no necesitaríamos que Estados Unidos nos estuviera teniendo en la mira con cómo se ponen las cosas aquí. Acabamos de ver un ejemplo hace poco tiempo y lo dibujabas muy bien en un cartón, ahora que se le da la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas Cámara. Nos entregas un cartón que dice: premiar a Gonzalo Rivas Cámara es criminalizar a sus asesinos, dice la izquierda. Eso es. ¿Qué onda? Bueno, pues es obvio. Todo el asunto de lo de Ayotzinapa
y de lo de este señor Gonzalo Rascana, la izquierda no quiere entender que hay formas de protesta que no son válidas. Bloquear caminos, enseñar, la vía violenta no es válida. En el caso particular de esas escuelas normales rurales, bueno, si uno juzga por resultados, son una estafa. Lo que son literalmente unas madrazas para las madrizas. No hay, no, digo, son centros de adiestramiento para guerrillas, son centros de adiestramiento ideológico, no están creando maestros. Y la misma izquierda lo reconoce y hasta lo aplaude. Yo estaba leyendo un artículo de Lidia Cacho que decía, el que crea que esos maestros salen para educar a los guerrerenses a que consigan un trabajo mal pagado, se equivocan. Ellos lo que quieren es crear la conciencia social y la ira. Lo que quieres es armar alborotados. No me estás enseñando matemáticas, no me estás enseñando español, no me estás enseñando física, química, nada de eso. Me estás enseñando una religión laica que es el marxismo, que en todas partes del mundo va absolutamente en declive, que se aferran ellos con un culto religioso. Y en ese sentido, viendo el derecho a la educación y que también lo has plasmado en tus cartones, ese dilema, ¿qué conviene más? ¿Que estos maestros o pseudo maestros den clases a nuestra niñez o que mejor no tengan este tipo de profesores? Es que no son maestros, son mafias sindicales. Son mafias sindicales que tuvieron su momento. Y ahorita el mundo cambia y dices, estas mafias sindicales no me sirven, de hecho son un lastre. Y ellos dicen, sí, pero tengo derechos adquiridos, eso es lo que me dio la revolución. Y dices, maestro, la revolución mexicana, uno, ya no existe, y dos, si la revisas bien, fue un fracaso. Y dicen, bueno, pues yo voy a defender como sea, como perro, mi huesito. Esos maestros no son maestros, tú no los quisieras para tus hijos. Exacto. Claro. Yo me enfermo, quiero ir con un médico, pero ese médico nadie lo ha evaluado como médico, se niega a ser evaluado como médico y de hecho obtuvo ese trabajo porque bloqueó una carretera y exigió plaza de médico. ¿Tú te someterías a una operación bajo ese médico? Claro que no. Ahora tú dale el futuro de tus hijos, trágaselos una mafia sindical de esas. Ni loco. ¿Qué es lo que le ha faltado al gobierno federal? Empezó el sexenio, parecía muy contundente, la reforma educativa, que se fue diluyendo al paso del tiempo. Al gobierno federal, a esta administración en particular, le ha faltado honestidad desde un principio. Son corruptos hasta la médula. Vienen del famoso grupo Atlacomulco, que hizo de la corrupción su lema. Un político pobre es un pobre político. La forma de llegar al poder fue mediante la corrupción. Por eso no tocan a ninguno de esos gobernadores, porque todos esos gobernadores robaron, entre otras cosas, para poner a este señor en la presidencia. Claro. Ese es obvio. Y mira, cuando agarraron a Moreira y lo metieron al bote en España, Moreira dijo, si no me sacan, yo empiezo a cantar. Y al otro día lo sacaron. Se movió toda la Secretaría de Relaciones Exteriores para sacarlo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente va a decir, oye, pues yo eso lo robé porque lo requería el partido. No teníamos el gobierno federal, no teníamos las arcas públicas, entonces, ¿qué arcas públicas disponíamos? La de los gobiernos locales. Venga, maestro, ahí está. Oye, Paco, en este entorno, y por si fuera poco, el presidente, con una de esas maravillosas declaraciones, nos dice a todos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o el que esté libre de corrupción que tire la primera piedra, y bueno, te lo acabas en un cartón, ¿no? Bueno, es que es obvio, el señor con sus mismas declaraciones, es una cosa cultural, está admitiendo, pues sí, que quieren, pero pues lo que él no dice, quizás porque ni siquiera alcanza a verlo, es que esa es tu cultura. Él nació bajo esa cultura, él lo ve lógico. Le pregunta este señor Jorge Ramos cuando era candidato, ¿es usted millonario? Y dice, no. Y luego resulta que declara que tiene 40 millones de pesos. Y si tienes 40 millones de pesos, entonces, yo creo que... ¿de cuándo es ser millonario? Exactamente, digo, eres millonario y en dólares. Me acuerdo que cuando era gobernador del Estado de México sacaron una tienda muy exclusiva en Beverly Hills, en Rodeo Drive, en donde tenían ahí, creo que era un reloj o una placa o algo con su nombre, ¿verdad? Que era de sus clientes favoritos. Y dices, ¿qué es esto? Y él no lo ve mal, él ha crecido con eso, así eran sus padres, así eran sus tíos, así es toda su familia.
Y así son todos sus cuates. Finalmente es ese nuevo PRI que no se aleja nada del viejo PRI. Así es. Ok. En cuyas manos estamos. Sí. Y lo que está en nuestras manos es cuidar el tiempo, así que vamos a un corte, ya volvemos. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Quiero agradecerle que se haya quedado con nosotros. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y estamos platicando con Paco Calderón sobre muchísimos temas muy trascendentes para todos en términos nacionales. Comenzamos, nos fuimos metiendo a la situación en México, Paco, y dentro de todo este contexto pareciera ser, al menos algunos analistas eso están concluyendo, el gran ganador es Andrés Manuel López Obrador, que pudiera capitalizar el discurso de Trump, que pudiera aprovechar la situación de una izquierda dividida y presentarse como una opción atractiva para todos. Y eso, yo no sé si tú lo consideres un peligro para México o no. No, yo creo que cuando se habla de peligro para México, lo que quiere decir este señor sería un chivo en una cristalería. Es un señor que lejos de estar dentro del mundo moderno, lo que quiere es un volver al nacionalismo revolucionario de la época de López Portillo y de Echeverría. Eso no se puede, digo, y sería funesto. Ahora que sale que él admira a Fidel Castro y que dice que es Mandela, dices, bueno, la que nos espera, pues es lo mismo que decía Chávez y Maduro y todos estos, ¿queremos ese camino? Yo creo que no. Tampoco creo que la tenga tan fácil ese señor por lo mismo, digo, ya es un hombre que sus declaraciones me parecen un poquito seniles. Sí conecta con una parte del electorado, pero la otra, pues en la medida de que este señor siga abriendo la boca, se va desencantando con él rápidamente. Digo, pues quizás el mayor enemigo que tiene López Obrador es López Obrador. ¿No sería, Paco, con todo este contexto Y mundial? eso va para con la cualquier muerte- político. Estoy de acuerdo. El mayor enemigo de cualquier político es el mismo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que te quiero preguntar es, si no siendo ya Fidel pues, está muerto, seguramente en Cuba habrá pronto cambios, en Venezuela también habrá pronto cambios, la izquierda ha ido fracasando de país en país que gobierna, ¿no será que este es como su gran esperanza, México su último probable bastión, y esto nos pone en una situación más cerca de Andrés Manuel? Pues puede ser, puede ser. Por lo pronto, él lleva 15 años en campaña y ahorita va parejeando las encuestas con Margarita, que no ha hecho nada, nada más que sacar un libro que no sé quién lo haya leído, yo todavía no lo he leído, pero si esta señora, que lo único que hizo fue llevar un decoroso papel de primera dama, lo viene ahí parejeando las encuestas, si no es que a veces lo rebasa, pues yo creo que la gente ya dice, este señor es como que la pelea pasada. Claro, es un político muy hábil, con muy buena labia y no hay que quitarle el ojo, pero no creo que sus posibilidades de triunfo sean las que la gente dice que son. Ahora, me equivoqué con Trump, me puedo equivocar con él. Ojalá no. Y Trump puede ser el gran aliado de López Obrador, porque lo que todos estos políticos populistas necesitan es un enemigo externo. Es un enemigo. Y este hombre, bueno, cumple el papel, pero como si fuera Sir Lawrence Olivier. Oye, Miguel, ¿y entonces qué para el 2018, no? Está, el panorama pinta difícil, pero hablando de esta visión, pues ni siquiera de izquierda, sino más populachera de López Obrador, yo quisiera aterrizarlo también a un panorama que estamos viendo concretamente en la Ciudad de México, que es el constituyente, la propuesta de constitución para la Ciudad de México, que pues viene atiborrada de una serie de conceptos, ideas que parecía que ya estaban completamente superados, rebasados, y que quieren volver a meter todas estas ideas. Es demagogia, todo eso es demagogia. Es tratar de darles una chamba a un montón de aliados potenciales que son de la pelea antidiluviana. Ahí está Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto hoy en el Universal
Bueno, esto se va a pasar toda una semana. Entonces, hace una semana en el Universal saca un artículo elogiando a Fidel Castro. Dices, bueno, este es el que va a hacer la Constitución de la Ciudad de México, el que No vea... es el que la hizo, es el que hizo. Sí, bueno, imagínate, Porfirio Relato Muñoz Ledo, un echeverrista rancio, ¿no? Ifigenia Martínez, la mismo. Y darle chamba a un montón de cadáveres políticos con la esperanza tonta de Miguel Ángel Mancera de que ellos lo aupen para una candidatura presidencial. Nadie de los que votaron por ese señor, yo afortunadamente no lo hice, fue informado de que este señor pretendía una constitución para la Ciudad de México. Esas cosas son peligrosísimas porque las pueden llenar de buenos deseos, pero luego se convierten en ley. Claro. Y si una ley mal hecha te puede desgarratear toda la vida de la ciudad, ¿no? Imagínate, yo quiero poner, como quieren ahora algunos, derecho a la revolución. Bueno, eso quiere decir que vas a tener motines, que no puedes acallar por ninguna fuerza pública porque son derechos constitucionales. Tú tienes derecho a quemar un edificio porque tienes derecho a la revolución. Tú tienes derecho a la manifestación, entonces olvídate, nunca te las vas a quitar, digo, las vas a tener allí forever, ¿no? Y manifestación quiere decir, yo te puedo bloquear, yo te puedo parar. Derecho al ambulantaje, bueno, entonces olvídate de algún día poder hacer de esta ciudad una ciudad vivible porque todo se va a volver una calcutización por ley. Ya es un caos de facto, ahora va a ser un caos de jure. Y de jure va a estar imposible que lo puedas echar marcha atrás. Son estas estupideces que nuestros políticos, entre comillas, progresistas, no tienen dos dedos de frente para ver. ¿Qué panorama, qué futuro le ves a esta constitución, a este proyecto de constitución? No, la van a sacar, por supuesto. Lo que no le veo futuro es a la Ciudad de México. Oye, Paco, ¿y a Mancera le ves futuro? No. Para nada. Está ilusionado, ¿no? Todavía piensa que puede ser. Sí, esa ilusión es un sinónimo de lo que antiguamente se conocía como estupidez, ¿verdad? No tiene los números, no tiene ni siquiera los partidarios. Quienes quieran votar por izquierda no van a votar por Miguel Ángel Mancera, van a votar por el PEJ. Oye, y justamente eso es lo que a mí me parece que podría ser. Mira, se dice que en la Asamblea Constituyente hay una serie de problemas ya muy graves, el hecho de que haya tantas ausencias pone las cosas complicadas, más de 1,700 iniciativas se reciben y a las cuales pues les tienen que dar discusión y proceso, tanto en las comisiones como al interior. De estas 1,700, aproximadamente 1,100 son iniciativas ciudadanas, los ciudadanos participan y bueno, pareciera ser que se van a encontrar con un verdadero problema para poder resolver el tema y que están entrampados. Esto abriría la tentación quizá para estos grupos, especialmente para el PRD, de entregarse a los brazos de Andrés Manuel a cambio del apoyo de Morena para la Asamblea Constituyente y para que salga la Constitución. ¿Te parece factible esa hipótesis? No, me parece que así es como va a ser. Bueno, y además te pones a pensar, pones de constituyentes a actores. ¿Qué puedes poner un actor que son legistas o un tipo que toca la flauta? Deportistas, escritoras, por amor de Dios, digo, es un proyecto. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro, pero no, es tratar de quedar bien con todos, para que todos tengan un comentario bonito de mí, para que todos nos vayamos con este menjunje de que, somos una ciudad tolerante, progresista, somos los buenos de la película. Le van a dar en la torre a esta ciudad, ya se la han dado, pero ahora sus errores van a ser ley. Eso es como yo lo veo. Oye, pero el silbato nos ayuda a resolver muchas cosas, ¿no? No, bueno, el otro día, voy a sacar un cartón de eso, el otro día veo una foto de Miguel Ángel Mancera con unos lentes así, como de esos que les ponían a los caballos en las plazas de toros para que no... y con unos audífonos, porque está en realidad virtual. Así está ese señor. Esa es la realidad de ese hombre, es su realidad virtual. Él cree que es un gran alcalde y es un inepto. Una tristeza lo que pasa en la Ciudad de México, pero entonces tú consideras que esta no es una ciudad progresista y que por el contrario, pues realmente la cosa no está llevando... Es una ciudad progresista quizás más porque el resto de la República la han abandonado a ser pasto de narcotraficantes. Y aquí como que todavía algunos lugares, ya cada vez menos, se resisten a ello, pero pues, progresista en cuanto a qué. Muy bien. Oye, Miguel, a mí me parece que valdría la pena en el siguiente bloque quizá tocar un poquito el tema del narcotráfico, que sigue siendo una realidad
grave en México, no sé si así lo consideres, Paco. Terrible. Y por otra parte, entrarle ahora sí al asunto de derechos humanos, ¿no? Que Paco trae allí una carga interesantísima, pero de los dos lados, ¿no? Porque sacas un cartón y te dicen una cosa y el tema de los derechos humanos al menos saca ámpula todavía. Sigue sacando. Estamos en Esto Derecho, el programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. En un momento regresamos. Vamos a un corte. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de derecho y ya estamos de regreso en este su programa, Es tu Derecho, y seguramente usted se ha quedado con nosotros porque pues la plática está muy interesante. Estamos haciendo un análisis completo sobre México y uno de los temas que no hemos tocado y que a usted le preocupan, a nosotros nos preocupan, a todos le preocupan, es el tema del narcotráfico. Paco, una realidad espantosa en eso. Terrible, terrible. Yo te diría que hasta la llegada de Donald Trump, pues la mayor amenaza a la vida de este país es el narcotráfico. Ahora, la llegada de Trump nos abre una oportunidad y es, ya no hay ninguna excusa para que nosotros no legalicemos de perdida la marihuana y dejemos de estar inmersos en este conflicto que nos lo crearon ellos. Antes yo me oponía a legalizar las drogas porque decía, si lo hacemos nos vamos a convertir en un estado paria. Pero si ya nos han decretado en el exterior que vamos a ser un estado paria, que tenemos nosotros todavía que estarles haciendo la tarea sucia, legaliza las drogas y que se les caiga a estos criminales la mayor fuente de sus ingresos. Y vámonos a otra cosa. Si los Estados Unidos ya están legalizando las drogas, nosotros ¿por qué vamos a estar todavía ahí de sus tontos matándonos entre nosotros cuando para ellos es legal? Ellos son el mercado de la droga, no nosotros. Desgraciadamente, ahora por imitarlos a ellos, ya hay un consumo de drogas nacionales, pero sigue siendo chico y perfectamente controlable. El tema del narcotráfico, entonces, para ti, Paco, tiene como solución el hecho de que se legalice la marihuana. Así es. Bueno, acuérdate de las broncas que tuvieron los gringos con la prohibición del alcohol. ¿Cuándo se acabaron todos esos gángsters que ahora los vemos en películas? Sí, pues cuando volvieron a legalizar el alcohol. De hecho, el consumo de alcohol y sobre todo el consumo de tabaco en los Estados Unidos ha caído de forma espectacular sin necesidad de violencia, sin un Elliot Ness que llegue ahí a romper barriles ni nada de eso. Oye, Paco, en este escenario no podríamos dejar de lado que la delincuencia se ha ido aliando con un término desafortunadamente cada vez más prostituido, que es el de los derechos humanos. Así es. Has hecho una crítica fuerte, dura, a este tema de la malvivencia de los derechos humanos. ¿Qué podemos decir al respecto, Paco? Yo soy el primero que estoy a favor de los derechos humanos. El meollo de mi crítica a dictadores como Fidel Castro es que no tenían ninguna consideración para los derechos humanos. Ahora bien, los derechos humanos que primero deben de importarte son los de la gente que cumple con la ley. Y nunca falta el tonto que dice, ya está el hijo de Montiel, los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. No, pero así como hay prioridades, la prioridad debe de ser tú protege a la ciudadanía de los delincuentes y ya una vez que el delincuente, entonces sí ves por sus derechos humanos, no antes. Mira, la expresión más prístina del momento en que vivimos, lo vimos en televisión hace unos años, donde había unos asaltantes en el periférico con un cuchillo y llega un policía armado con una pistola y los delincuentes lo corretean y este cuate tiene que estarse escabullendo entre los coches de los delincuentes porque no puede disparar, no puede sacar la pistola y decir suelten las armas, ¿no? Porque entonces se le van los jefes encima
¿Cómo hiciste eso? Y puede perder la chamba y puede perder la antigüedad. Y los jefes no lo apoyan porque tienen miedo de qué va a pasar con los derechos humanos. Lo van a ver y se me van a echar encima. Perdóname. Ahorita acabamos de ver en Ohio. Llega un tipo con un cuchillo, empieza a atacar a gente, llega la policía y lo tumba. Lo mata, o sea, le dice, suelta el arma, no la sueltas, púmbale. Claro. ¿Quién está llorando por los derechos humanos? Dice, güey, nadie. Primero tienes que establecer la ley. Tú sabes cuál era, quién fue el patrocinador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Tú sabes cuál era el nombre oficial de los aliados en la Segunda Guerra Mundial? Las Naciones Unidas. Claro. Terminada la guerra, las Naciones Unidas crearon la Organización de las Naciones Unidas. Pero tú imagínate que las Naciones Unidas en la Segunda Guerra Mundial dices, hombre, espérate, ¿cómo vamos a bombardear a Hitler? Vamos a ponerle una mesa de diálogo y a ver si podemos, o sea, por amor de Dios. Debido proceso. Tú primero tienes que acabar con los criminales, reducirlos, tenerlos así, como dicen los gringos, on the run, derrotarlos, y luego empiezas a, una vez que ya volvemos a tener control sobre el país, empiezas a ver todo esto, que tengan debido proceso y que tengan sobre todo castigo. Porque lo que vemos ahorita es el Estado, sale cualquier imbécil con un tenedor y el Estado se escabulle. No tiene miedo de sacar la pistola y decir, maestro, tú no puedes estar asaltando. Al policía primero le importaba su chamba y a su superior su chamba. Claro. En ningún momento le pasó por la cabeza, este señor está asaltando a gente honrada que está en su coche. Nunca se le ocurrió hacer su chamba está para parar a esos delincuentes. ¿No? Dijo, ¿y ahora qué hago? Ya les dije, no hagan eso, sacan los cuchillos y van contra mí. Pues entonces a corretearme, porque si no me acuchillan a mí. ¡Qué tontería! No sé si tenga que ver un poco. Yo digo eso, y entonces no faltan los papanatas que, claro, es el manero de la derecha, son fascistas, esto, lo otro. Bueno, ¿en qué mundo vives? Claro, pero el temor quizá del gobierno a esos conceptos como de represor, que venían unos años para atrás, de Echeverría, en el 68, esa imagen del policía represor que saca la macana y golpea, y al querer alejarse de esa imagen, pues se cae en los extremos, donde la autoridad tiene miedo de actuar, donde la autoridad tiene miedo de ejercer la autoridad y proteger a la ciudadanía. Entonces son unos estafadores y unos ladrones, porque si tú revisas así, claro, Teoría General del Estado, primer semestre, te dicen el Estado existe para defender a la sociedad y para otorgar justicia. Si tú te desentiendes de eso, tú no tienes derecho a estar allí. ¿En base a qué me estás cobrando a mí impuestos si eres incapaz de hacer la primera de tus funciones, que es defenderme y darme justicia? Este señor me está agrediendo. Tu labor es entrar, pararlo y luego juzgarlo. Oye, Paco, el papel del ejército en todo este tema, una institución fuerte, una institución sólida que de pronto se tiene que meter a combatir el narcotráfico, y que no solo eso, sino que resulta crucificado literalmente después de que tratan de hacer su trabajo. Bueno, ahí la respuesta tiene que ser, tú tienes que darle un marco jurídico para que actúe el ejército. Hay un montón de ingenuos que dicen, no puedes meter al ejército en eso. El ejército es la última línea de defensa de la sociedad mexicana. Es la última línea de defensa de la patria. El ejército está para defender a la patria. Ahora, pensar que nosotros vamos a gastar en un ejército para defendernos de otro país militarmente, pues es una tontería. Claro. Es una tontería. Vamos a pensar, ¿con quién nos podemos pelear? Si nos peleamos contra los Estados Unidos, nos ganan. Nos hacen pinoles y nos hacen muy feo. Si nos peleamos contra Cuba, los Estados Unidos entran a su favor y les rompen el queso a ellos. Si nos peleamos contra Guatemala, los Estados Unidos entran a favor de Guatemala y nos rompen el queso. Si nos peleamos contra Belice, el Reino Unido se mete contra nosotros, se mete entonces a apoyar a los Estados Unidos y nos parten el queso. Entonces las Fuerzas Armadas para eso no sirven. ¿Cuál es la amenaza violenta que sufre ahorita el país? El narcotráfico. Claro que los tienes que meter, pero no los tienes que meter de hazme la tarea sucia, por favor, y yo luego me desentiendo como me desentiendo de mis policías. No, te voy a dar un marco jurídico en el cual puedas tú actuar. Y con ese marco jurídico, tú empiezas a trabajar como loco, parte
tener policías que sirvan. Y para tener policías que sirvan, tú necesitas primero tener la voluntad política de imponer la ley. No decir, híjole, el costo político aquí de que me armen otros 68 y de que yo pase a la historia con otro Díaz Ordaz me asusta. Bueno, entonces renuncia. Si no puedes, renuncia. Si no quieres, renuncia. Porque yo no te quiero para que te andes paseando con la gaviota por todo el mundo y recibiendo premios, cuando tú faltas a tu primera obligación, que es hacer respetar la ley. Muy bien. Miguel, Paco, vamos a un Tenemos que ir a corte. Ya volvemos, regresamos para nuestro último bloque y la parte de conclusiones en Es tu Derecho. Ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues ya estamos de regreso en su programa Es tu Derecho, el programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ya en nuestro último bloque para hablar de las conclusiones, pues, de lo que está, del acontecer nacional en materia principalmente de derechos humanos. Y le preguntaba en el corte, Miguel, a Paco, si se considera provida, y me decía Paco, sí, pero no por cuestiones religiosas. Sobre el tema del aborto, es un problema muy complejo. No es un problema científico y no es un problema religioso, es un problema de derecho. ¿Quién tiene más derechos? ¿La madre o el feto? Yo te diría, el aborto, como se practica en esta ciudad, es, digamos, una de las políticas de género más inclusivas, porque el 50% de los bebés que matan son mujeres. ¿Yo estoy en contra de las mujeres? No. ¿Yo creo que tienen ellas el derecho a decidir? Sí. Y el derecho a decidir es en el momento en que te metes a la cama con un señor. La Iglesia Católica se opone a los anticonceptivos. Yo digo, usa todos los anticonceptivos. Si no quieres tener un embarazo, úsalos todos. La Iglesia Católica se opone al matrimonio entre homosexuales. Yo digo, si se quieren casar, tienen todo el derecho de casarse y de perder toda su fortuna en un divorcio como el resto de los mortales. No es un problema religioso. El problema es que les guste o no les guste, pero la ciencia no la religión, la ciencia dice que toda vida comienza con una célula. Si esa célula luego se desarrolla y es un perejil, es vida perejiliana. Si luego sale, ¿verdad? Y resulta que es un bacalao, es así una vida ictícola. Pero si es una vida humana, es una vida humana. Te va este pequeño, ¿cómo se dice? Problemita, bueno. Dilema. Gracias. Mi hijo ya viene el Alzheimer por eso. Si tú profanas un cadáver, tú vas al bote. Tú vas al bote porque profanar un cadáver es una ofensa a la dignidad de la persona. La persona ya está muerta. En cambio, si tú abortas a una criatura, tú tienes ese derecho, pero la criatura está viva. Ahora resulta que estando viva no es persona, pero estando muerta sí es persona. No se te hace Es un absurdo. Es un absurdo. También la cuestión de esas de las 12 semanas. Hasta las 12 semanas está permitido el aborto, después de las 12 semanas ya no. ¿Qué pasa, no? Sí, llega campanita así como el mágico mundo de Gloria, ring, ¿verdad? Ya eres Toca, persona. ya eres ser humano. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre en el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque se forma con el óvulo y el espermatozoide un cigoto que tiene un ADN enteramente distinto al de los padres. Proviene de esos dos padres, pero no es ni el del padre ni la madre, es una nueva persona. Ah, no, si eso no lo hace a persona, entonces háganme favor de ir a cerrar el INMEGEM que está ahí al lado del Instituto Nacional Electoral, porque es tirar a la basura un montón de dinero, porque ese instituto se basa precisamente en esa premisa, que la vida empieza en la concepción. Tú puedes
curar labio leporino, sobrepeso, alopecia, hasta mal aliento, desde la célula, desde el cigoto. ¿Por qué? Porque ya es una persona, es un ser humano en su calidad más primaria. Por el mismo argumento yo te diría, en el momento en que una persona como yo ahorita empieza a perder sus facultades mentales, empieza a desconectarse y así, y cae en casos de Alzheimer, todo eso, mátalo porque ya no es una persona, ya dejó de serlo. Todas esas personas que son como tamalitos en los hospitales, que están en coma, ya no son seres humanos, ya no tienen las pulsiones del cerebro, entonces mátalos porque son... Nadie te aprobaría una cosa así. Nadie te aprobaría. ¿Por qué? Porque son personas. El ser humano, desde que es concebido hasta que lo entierras, y una vez después, sigue siendo un ser humano. Si profanas una tumba, déjate un cadáver, una tumba, vas al bote. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la dignidad de la persona. La persona puede ya estar fallecida, pero sigue estando su persona. Oye, Paco, a manera de conclusión, a mí me llama la atención cómo es que vas eligiendo qué cartones hacer. Supongo que tienes una agenda, una serie de elementos que cuando contrastas con la realidad te hacen dibujar, que te hacen expresarte. ¿Cuáles son los temas que más te preocupan y sobre los cuales te gusta más expresar tu opinión? Pues supones mal. Muchas veces lo que hago es que llevo noticias y digo, a esta le puedo sacar un cartón, a esta le puedo sacar un cartón. Hombre, me interesan los temas que le interesa a todo el mundo, ¿no? Nuestro país, el mundo, la democracia, la libertad, los derechos humanos, aunque haya gente que no lo crea. Todos esos temas me interesan, me apasionan. Yo te diría que para mí dibujar es un pasatiempo y mi chamba consiste en leer. Yo leo como enajenado. Y bueno, es al revés, me digo, mi pasatiempo es tanto dibujar como leer porque es un enorme placer. Pero mucha gente me dice, ¿de dónde sacas los temas? Bueno, porque leo compulsivamente. Así como hay gente que fuma, yo leo. Es un vicio. Llega un momento en que algo me aburre, entonces inmediatamente me escapo a la lectura y me pongo a leer periódicos, revistas, libros, todo lo que pase por mis manos, y ahí siempre van saliendo los cartones. Tú vas pensando, hombre, esto está buenísimo para un cartón, y empiezas a pensar, ¿qué haría yo? Bueno, pues haría esto, ¿no? Entonces como que lo dibujas en una servilleta, y luego vas perfeccionando la idea. Luego pasa que ya finalmente haces el dibujo y no quedó tal cual como querías, decir, era una buena idea, pero en algún momento la regué. Algo no cuajó. Y no cuajó. Y hay veces en que estás desesperado y dices, pum, la primera idea que se te ocurra, sacas una tontería y ese es el cartón que pega y todo el mundo te dice, qué bárbaro, ¿cómo es que usted llegó a ese cartón tan pensado? Y dices, pues, la pura desesperación para cumplir con la hora de cierre, ¿no? Es un oficio que siempre te tiene sorpresas y es un oficio muy agradable. Finalmente, Paco, porque ya casi se nos acaba el tiempo, a raíz de ese ejercicio continuo de análisis que haces de la realidad, ¿qué panorama ves para este 2017 que está a nada de empezar? Muy difícil porque va a ser el año donde Trump llegue a la presidencia y quiera llevar a cabo todas sus promesas de campaña, que son una serie de propuestas completamente estúpidas. En lo que se convence que son propuestas estúpidas, va a ocasionar un daño terrible. Y el país al que más va a afectar va a ser a México, todavía más que a los Estados Unidos, y mira que los va a afectar duro. Entonces, para México veo un año muy difícil, en el cual tenemos que hacer de tripas corazón, sacar a nuestras mejores gentes, ponernos a pensar seriamente y ver la forma de capotear esta tormenta que se viene, que a mí, por supuesto, soy el primero en desear que nunca hubiera ocurrido. Pero ya que viene, no estar perdiendo el tiempo y ponernos a chambear y a ver cómo le hacemos. Lo decías con mucha precisión en uno de tus cartones. No se va a meter con Rusia, no se va a meter con Corea. Va con México. Se va a meter Está fácil con México. Se va a meter con dos personas. Se va a meter con los musulmanes y con los mexicanos. A los mexicanos nos tiene más cerquita y los mexicanos, a diferencia de los musulmanes, no tenemos una respuesta violenta para este señor. Entonces a nosotros se nos viene con furia, con la impunidad que ha caracterizado a este pelafustán. Que encuentre a México por Coespín, decías.
Sí, claro, no puercoespín como lo describe Davido, que es México se encierra en sí mismo y nada más dice, no me toquen, así como me ven jodidito, así déjenme. No, México tiene que ser un puercoespín dinámico, una especie entre mangosta y puercoespín, ¿verdad? Que sepa moverse rápido y cuando lo ataquen, volverse puercoespín y cuando lo suelten, caerle encima a la culebra, ¿no? Pues el reto está. Está difícil, Está pero, difícil. pero vamos a ver si tenemos la capacidad. Desde la pues, sociedad civil, ¿qué podemos hacer? mantener la calma. Mantengamos la calma. Paco, yo te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado en este programa. Esperamos que lo hayas disfrutado. Y Miguel, pues muy bien, ¿no? Muchas gracias. Un excelente programa el que tuvimos. Muchas gracias a producción y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Gracias, Paco. Gracias. Gracias. De este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.